Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. La mañana de hoy estaré conversando con la doctora Andreina Llanes. Ella es pediatra, infectóloga y además es miembro de la Comisión de Infecciones Virales de la Sociedad Venezolana de Infectología. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Según datos de la Sociedad Venezolana de Infectología, los casos de dengue en nuestro país han aumentado. Incluso los casos que están ingresando por emergencia cada día son más. Un poco para educar e informar a la población cómo se transmite esta enfermedad. Bien, el dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por un mosquito. Este mosquito lo conocemos como el patas blancas o el mosquito Aedes aegypti. Es un mosquito pues, que pica en el momento al paciente que está infectado, el mosquito hembra para reproducir y poder gestar sus huevitos, y de allí pues transmite la enfermedad picando a un individuo sano. Esa es la forma como se transmite principalmente. ¿Cuántos días transcurren después de esa picadura de la Aedes aegypti a una persona para que la otra persona o la persona infectada comience a padecer los primeros síntomas? Bien, el periodo de incubación en el caso de la infección por dengue puede ir más o menos entre 4 a 8 días antes, o sea, desde la picadura del mosquito hasta iniciar los primeros síntomas. ¿Cuáles serían los primeros síntomas a detalle? Los primeros síntomas a detalle, bueno, principalmente la fiebre. La fiebre es el síntoma cardinal más importante, es una fiebre que puede llamarse bifásica o una fiebre que empieza con una temperatura de 40 grados centígrados, de muy difícil manejo, cuesta mucho para bajar la fiebre, más o menos en un promedio entre 4 a 6 horas son los intervalos entre cada episodio febril. Adicionalmente a la fiebre, pues podemos tener dolor de cabeza o cefalea intensa, dolor retroocular, la gente habla de que le duelen los ojos, adicionalmente a eso dolores musculares o lo que nosotros conocemos como mialgias, dolores articulares, y a veces se puede asociar erupción en la piel también, las personas se ponen coloraditas o rojas y con mucho malestar general. Ese dolor en los ojos me llama la atención porque muchas personas lo han padecido. ¿Eso puede ir asociado a la fiebre? Realmente es un signo muy característico del dengue, sí. Casi siempre puede estar relacionado con los aumentos de temperatura, pero si el paciente en ese momento bajó la fiebre, puede decir igual que le duelen los ojos a través de, por detrás, o lo que es el dolor retroocular. O sea que sí puede estar relacionado con la fiebre, a veces no. En el caso de los niños, tenemos un bebé en casa que no habla, comienza con unos primeros síntomas, los padres puede ser que lo confundan con otro tipo de patología. ¿Cómo pueden los padres en realidad detectar, mira, mi hijo tiene dengue? Una de las cosas importantes en el dengue es que hay que sospecharlo. Entonces, cuando estamos en un país donde tenemos muchos casos y en este momento pues brotes importantes de dengue, todos los pacientes, los niños menores de 2 años que tengan fiebre intensa, de difícil manejo, que nos cueste bajarla en casa, que el niño se sienta mal, lo veamos decaído, llorón, por ejemplo, que se queja mucho, que tiene malestar general y no sabemos qué es, lo importante, si han pasado ya 48 a 3 días, o sea, 48 horas a 3 días, debemos acudir a nuestro médico para que el médico lo revise y en este caso pues decida si le impresiona o no que pueda ser un dengue y hacerle pues los laboratorios pertinentes si es necesario o la evaluación clínica principalmente. Me comentaba algo bastante interesante en conversaciones anteriores y es que los padres deben evitar darle infusiones a los niños de manzanilla, de malojillo, y si nos ponemos a pensar, la manzanilla creemos que es una hierba bastante sana, es saludable, que no le puede hacer daño a nadie. ¿Por qué en los niños menores de 5 años no pueden darle las manzanillas? Sí, fíjate, el problema con las infusiones es que ellas, aun cuando realmente en teoría parecieran ser inocuas, ellas pueden ocasionar alteraciones a nivel interno. ¿Como cuáles? Por ejemplo, acidosis metabólica, pueden ocasionar parálisis intestinal, pueden ocasionar alteraciones neurológicas, cambios en los electrolitos dentro del organismo. Las infusiones se usan mucho en la cultura popular para el manejo, por ejemplo, de la diarrea o el manejo de la hidratación en el paciente que ve uno deshidratado porque tiene diarreíta o porque tiene dolor abdominal, y las mamás tienden a darles infusiones de forma continua. Nosotros como pediatras estamos en la obligación de informar a las mamás de que no, al contrario, lo ideal es no darle ninguna de estas infusiones a los niños por las complicaciones que te estoy comentando. ¿Cómo se clasifica el dengue? Bien, fíjate, el dengue es una enfermedad, como te comenté, viral aguda, que puede pasar por varias etapas, ¿no? Realmente la manifestación puede clasificarse como una fiebre dengue simplemente, o el paciente puede llegar a lo que nosotros conocemos con dengue con signos de alarma hasta un dengue grave, que son más o menos las tres cosas que hay que estar pendientes.
Para diagnosticar el dengue se necesita una hematología completa y serología del paciente. En algunos laboratorios la serología está un poco limitada. ¿Cómo se hace en estos casos para realmente diagnosticar que tiene un paciente dengue? En el caso del dengue, el diagnóstico es clínico, principalmente epidemiológico, porque sabemos que en este momento tenemos aumento de casos y con eso nosotros podemos sospechar que un paciente con las características clínicas asociadas al dengue, pues podamos hacer el diagnóstico. Sin embargo, es bien importante aclarar acá que sí, los recursos son importantes y los laboratorios en el caso del dengue son importantes. Nosotros necesitamos, para poder manejar adecuadamente un paciente, tener al menos una hematología completa, tener exámenes de laboratorio como la química sanguínea que nos permite ver la función hepática, porque una de las cosas que hace el dengue es que puede alterar e inflamar el hígado y eso ocasiona elevación de las transaminasas, que así se llaman las enzimas, y eso nosotros necesitamos verlo también, asociado por supuesto a algunos otros exámenes de laboratorios pertinentes. Inclusive si el dengue evoluciona a una complicación o dengue con signos de alarma, pues también vamos a necesitar otras cosas, rayos X, ecosonograma abdominal, etcétera, para poder evaluar en conjunto integralmente al paciente. En cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el indicado en estos casos? En el caso del dengue no existe un tratamiento específico para tratar al virus, ya que no hay un antiviral diseñado para este microorganismo. Sin embargo, pues el tratamiento del dengue es de soporte, es principalmente la hidratación, ya que una de las complicaciones o uno de los que lo que entra dentro de la fisiopatología del dengue es la deshidratación del paciente y hay que mantener al niño hidratado o al adulto, en este caso a los dos, pues mantenerlos hidratados. Si es un dengue con signos de alarma o un dengue grave, pues ya hay otras cosas que se pueden hacer que entran dentro de la hospitalización del paciente. ¿Medicamentos que se deben evitar? Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES, principalmente para la gente, lo que es el diclofenac potásico, el ibuprofeno, son la aspirina, son medicamentos que en el caso del dengue pueden llevar a disminución brusca o súbita de las plaquetas y eso ocasionar más complicaciones en los pacientes con dengue. Idealmente, el antipirético que se debe usar o el medicamento que se debe usar es el acetaminofén. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué deben hacer los venezolanos que hoy en día guardan aguas, quizás tienen envases en su casa y ese es el principal foco de reproducción del mosquito? ¿Cómo debemos hacer para prevenir el dengue? Sí, es importante recordar que el dengue, el mosquito, el Aedes aegypti, se reproduce o crece sus larvas en agua limpia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Guardar en nuestras casas potes con agua para almacenar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, recambiar esa agua con frecuencia, no dejarla estancada durante mucho tiempo. Dos, debemos tapar siempre el frasco, el depósito, el tobo, etcétera, colocarle una tapa. Y bueno, adicionalmente a eso es bien importante comentar que deben existir campañas de fumigación para eliminar el vector, que al final es lo que nosotros necesitamos para disminuir la transmisión del virus del dengue. Muchísimas gracias por venir a Entrevista al Amanecer, doctora. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estuve conversando con la doctora Andreina Llanes, ella es pediatra infectólogo, además es miembro de la Comisión de Infecciones Virales de la Sociedad Venezolana de Infectología. Que tengan un feliz día, Venezuela. Enseguida la emisión matutina de su noticiero Venevisión y a las 7 en punto, Primer Contacto.